En el viejo oeste, la vida estaba marcada por un entorno duro e implacable, donde las estrictas sanciones puritanas típicas de las regiones conservadoras del este de los Estados Unidos no se aplicaban con tanta facilidad. La sociedad era menos estricta respecto a las normas de conducta y moralidad. En 1843, Tom Tobin emergió como un destacado aventurero irlandés-estadounidense cuyas habilidades y experiencias lo llevaron a desempeñar múltiples roles prominentes en el viejo oeste de los Estados Unidos. Este intrépido montañés ganó renombre como un excelente rastreador, hábil cazador, experimentado guía y explorador del ejército de los Estados Unidos. En el viejo oeste, era común consumir cerveza a temperatura ambiente, a diferencia de las tradiciones europeas, donde la bebida solía servirse fría. En 1873, la mayoría de las cervezas disponibles en los pueblos y aldeas del oeste americano eran producidas localmente o en pequeñas cervecerías regionales. La figura del jefe Oglala Red Cloud, con su imponente tocado completo, simboliza la profunda riqueza cultural y espiritual de los pueblos nativos americanos. Esta imagen contrasta con la figura de American Horse, quien vestía ropa occidental y llevaba un arma en su funda. La caza desempeñó un papel crucial en la historia del viejo oeste. Después del agua, la disponibilidad de alimentos era una necesidad vital para la supervivencia de las comunidades pioneras en la región. Los colonos aprendieron las habilidades de caza y cómo utilizar los recursos naturales de la tierra para sostener sus vidas. La vida cotidiana de un habitante del viejo oeste en el siglo XIX estaba permeada por diversos contrastes. Uno de los aspectos más notables de este periodo fue el papel significativo de los vaqueros en la economía global. Estos audaces vaqueros desempeñaron una función crucial. La presencia de remedios milagrosos en el viejo oeste es una práctica que se remonta a los primeros días de la historia humana. Estos elixires mágicos prometían múltiples beneficios, desde protección contra las enfermedades más mortales hasta buena suerte y alivio de la tristeza. El agua siempre ha desempeñado un papel fundamental en el viejo oeste. Incluso antes de que la región formara parte de los Estados Unidos, este vasto territorio siempre enfrentó la escasez y la variabilidad de este recurso vital. El agua era fuente de conflicto y, al mismo tiempo, un factor que unía a las comunidades locales. En el siglo XIX, la fiebre del oro en California marcó un evento histórico que atrajo a una gran y diversa cantidad de colonos y buscadores de oro de varias regiones del país. Entre las muchas actividades que surgieron durante esta época bulliciosa, el póker encontró su lugar en los salones y salas de baile frecuentados por personas atrapadas en la fiebre del oro. Inicialmente, Killer Jim Miller mantuvo hábilmente una imagen pública impecable, presentándose como un ciudadano ejemplar del viejo oeste. Su fachada engañó por completo a quienes lo rodeaban, dejando a las personas perplejas ante la idea de que un hombre tan respetado y virtuoso pudiera, en realidad, ser un asesino despiadado y sanguinario. Con el descubrimiento histórico de oro en California, una verdadera horda de buscadores fue atraída hacia el oeste, ansiosa por buscar fortuna. Impulsados por el sueño de encontrar oro y transformar por completo sus vidas, estos valientes aventureros estaban dispuestos a enfrentar cualquier obstáculo que surgiera en su camino. En el contexto del viejo oeste, los primeros barberos desempeñaron un papel crucial, no solo como peluqueros, sino también como cirujanos y dispensadores de remedios. Esta estrecha conexión entre la barbería y la medicina se remonta a una época en la que el conocimiento médico y la atención sanitaria eran menos organizados e institucionalizados. Durante los viajes por los senderos, la dieta de los vaqueros consistía en alimentos simples que les proporcionaban la nutrición necesaria para soportar sus largos recorridos. Los elementos clave de la dieta incluían frijoles, galletas duras, cecina, frutas secas y café. La práctica del marcado de ganado tiene sus orígenes en el antiguo Egipto alrededor del año 2700 a.C. Con el tiempo, esta tradición se extendió a Europa durante la Edad Media y llegó al suroeste de los Estados Unidos a través de los pastores españoles y más tarde los mexicanos. Durante la fiebre del oro, hubo un aumento en la demanda de servicios de correo, lo que intensificó significativamente la expansión hacia el oeste. Los buscadores de oro, emprendedores y pioneros que migraban a California en busca de riquezas y oportunidades dependían en gran medida de estos servicios para mantenerse en contacto con sus familias y negocios en otras regiones. La vida en la frontera del viejo oeste estaba caracterizada por una rutina diaria dura y llena de adversidades. Los valientes individuos que se establecieron en estas áreas remotas enfrentaron desafíos diarios. Desde una edad temprana, los niños participaban en las tareas del hogar, y los más pequeños, de apenas 4 o 5 años, ya trabajaban. A finales del siglo XIX, los cazadores de búfalos desempeñaron un papel significativo en la economía y el comercio del oeste americano. La ciudad de Leavenworth, ubicada en Kansas, se convirtió en un importante centro de comercio de pieles de búfalo,
donde los cazadores llevaban grandes cantidades de estas pieles para su venta y procesamiento. Kay Allison, una figura icónica del viejo oeste y renombrado pistolero, tenía un enfoque único en sus habilidades con armas de fuego. Se veía a sí mismo más como un tirador de precisión que como un simple pistolero. Famoso por su destreza con el revólver de 6 tiros, fue reconocido como un verdadero maestro en el arte del tiro. El surgimiento de la cultura del caballo entre los pueblos indígenas de las llanuras comenzó significativamente después de la Revuelta Pueblo en 1680. Durante este tiempo, varias tribus pueblos se unieron y expulsaron a los colonizadores españoles del territorio de Nuevo México. En este levantamiento, los indígenas capturaron miles de caballos y otros animales criados por los españoles. Durante la expansión hacia el oeste, muchos pioneros y vaqueros que enfrentaban las vastas fronteras eran entusiastas consumidores de café. Los vaqueros, en particular, se destacaban por ser grandes aficionados a esta bebida, valorando sus propiedades estimulantes. Encontraban en su aroma y sabor un compañero revitalizante durante sus difíciles viajes por la frontera. Nacido alrededor de 1825 en el condado de Mason, Kentucky, Roy Bean fue un hombre destinado a buscar aventuras en el salvaje oeste. A los 15 años dejó su hogar y siguió los pasos de sus 2 hermanos mayores en un viaje lleno de desafíos y oportunidades. Mientras avanzaba por el oeste, Roy Bean llevó una vida nómada. El uso del lazo, una habilidad indispensable en la industria ganadera, tiene orígenes que se remontan a la influencia de los conquistadores españoles en el oeste americano durante el siglo XVIII. Los rancheros españoles y sus hábiles vaqueros mexicanos, conocidos como vaqueros, desempeñaron un papel crucial en la interacción con los vaqueros tejanos. Con el tiempo, el viejo oeste se ha convertido en una parte fascinante y vibrante de la cultura estadounidense, especialmente en la región del Medio Oeste. Su presencia en la literatura y el cine ha desempeñado un papel fundamental en la construcción de una imaginación colectiva llena de aventuras, espíritu pionero y superación de obstáculos. Anna Emmeline M. Cedul, mejor conocida como Kate Lange, se hizo famosa en el viejo oeste como una joven fuera de la ley estadounidense. Su historia a menudo se entrelaza con la de Jenny Stevens, también conocida como Little Britches. Ambas, siendo adolescentes, se aventuraron en actividades criminales, involucrándose en robos de bancos y ayudando a bandas de forajidos. Antes del descubrimiento de oro cerca de la actual Denver en 1858, el desarrollo de Colorado no requería inmediatamente la construcción de ferrocarriles. Sin embargo, después del descubrimiento de oro y la consecuente fiebre del oro, los ferrocarriles desempeñaron un papel crucial en el rápido crecimiento y desarrollo del estado. La historia de los Texas Rangers es rica y se remonta a casi 200 años. Estos jugaron un papel fundamental en la configuración de la historia de Texas como fuerza de seguridad pública y aplicación de la ley. Los Texas Rangers asumieron la misión de patrullar la frontera de Texas, protegiendo a los colonos de los numerosos peligros y conflictos que plagaban la región en ese momento. Al llegar al final de este vídeo, queremos agradecerles a todos por acompañarnos. Si aún no están suscritos a nuestro canal, no olviden hacerlo para no perderse ningún contenido futuro. En la década de 1870, en el Valle de la Muerte, se produjo un avance significativo en el transporte del valioso mineral bórax. Para atravesar el árido y vasto desierto del Gran Cuenco, se emplearon robustas caravanas, cada una tirada por un impresionante equipo de 20 mulas. En una fotografía, se puede ver a Black Elk a la izquierda, quien desempeñó roles significativos en 2 eventos históricos cruciales en los Estados Unidos. Estuvo involucrado en la batalla de Little Big Horn en 1876, un enfrentamiento ampliamente conocido entre las fuerzas estadounidenses y varias tribus de las Grandes Llanuras, en particular los Lakota Sioux. Juana Parker, un destacado líder comanche, tuvo un viaje notable y altamente simbólico. Su madre, Cynthia Ann Parker, una mujer blanca, fue capturada y asimilada en la tribu comanche cuando era niña. Juana se convirtió en una figura central en la resistencia comanche durante un periodo tumultuoso, cuando los cazadores de búfalos comenzaron a invadir y amenazar las tierras tradicionales de su pueblo. Una imagen muestra a 2 mujeres posando en una habitación elegantemente decorada dentro de un burdel en Miles City, Montana. En ese momento, un juez del distrito describió esta ciudad, que albergaba aproximadamente 1000 residentes, como un lugar notorio por su falta de moralidad y ausencia de orden legal. En otra fotografía, se muestra a un vaquero de Caldwell, Kansas, que encarna la vestimenta distintiva de estos trabajadores rurales, adaptada a las demandas de su entorno y profesión. Los vaqueros, considerando las condiciones climáticas y el terreno, optaban por usar chaparreras para proteger sus piernas. Una fotografía famosa se conoce como la última imagen registrada de George Armstrong Custer, un individuo notorio por su vanidad y su inclinación a ser fotografiado. A lo largo de su vida,
Custer fue retratado en más de 150 fotografías. Esta imagen específica fue capturada solo 2 meses antes de un evento altamente significativo en la historia estadounidense: la batalla de Little Big Horn en 1876. La popularidad de los daguerrotipos, una forma temprana de fotografía, comenzó a declinar con la introducción del más económico ambrotipo, una imagen en una placa de vidrio, durante la década de 1850. Aunque se desconoce la identidad del hombre retratado en este ambrotipo, la imagen es considerada uno de los retratos más cautivadores del oeste americano. En una escena capturada en el condado de Greenwald, Kansas, un grupo de pioneros hace una parada en su viaje para disfrutar de una comida al mediodía. Se han asentado junto a su carreta cubierta, un medio de transporte ampliamente utilizado por quienes buscaban nuevas oportunidades o tierras durante ese periodo histórico. Joella Irwin, conocida por ser una de las primeras vaqueras del siglo XX, destacó en una era en la que las mujeres comenzaban a dejar su marca en el tradicionalmente dominado ámbito masculino de los rodeos y competencias ecuestres. Compitió prominentemente en una variedad de eventos. Una tarjeta de gabinete que data de 1884, una forma popular de fotografía en esa época, muestra una imagen tomada en la reserva de San Carlos, en Arizona, y es notable por ser la primera fotografía conocida de Gono. Gono fue una figura prominente y respetada entre los apaches y más tarde se convirtió en un icono cultural ampliamente reconocido. Jesse James, ampliamente celebrado como el miembro más icónico de la famosa banda James Young Head, es una figura legendaria de la era salvaje del oeste estadounidense. Como líder de forajidos, desempeñó un papel central en una serie de robos y actividades criminales a lo largo de su vida. Su vida terminó de manera repentina y trágica en 1882, cuando fue asesinado. Carson, una figura icónica en la historia de la expansión de la frontera estadounidense, vivió una vida llena de aventuras y desempeñó diversos roles significativos. Fue reconocido por sus habilidades como trampero, explorador y montañista experto. Además, Carson ganó notoriedad como guía de John Pathfinder Fremont, uno de los exploradores más célebres de los Estados Unidos. En una imagen fechada alrededor de 1880, las identidades de las personas retratadas siguen siendo un misterio. Sin embargo, varios historiadores sospechan que el hombre de pie podría ser John Kennedy, quien ganó notoriedad por sus actividades criminales en 1875 al convertirse en líder de una infame banda de ladrones en el sur de Nuevo México. H.L. Hart, una figura destacada en la historia del Viejo Oeste, estuvo involucrada en uno de los últimos robos de diligencias registrados en esa época, ocurrido en 1899. Este acto audaz no solo la inmortalizó en las páginas de la historia, sino que también la convirtió en una figura prominente a nivel nacional cuando su historia fue ampliamente publicada en la revista Cosmopolitan. Rose Dunn, mejor conocida como Rose de Cimarrón, dejó su huella en la historia a los 15 años. Su notoriedad surgió de un incidente en 1895, en la localidad de Les, territorio de Oklahoma, cuando supuestamente ayudó a su novio, un forajido, durante un tiroteo entre la ley y los criminales. Antes de convertirse en un exitoso empresario ganadero, Texas John Slaughter construyó una notable carrera como ranger de Texas durante la Guerra Civil. Más tarde, estableció su rancho final cerca de Douglas, Arizona. Una fotografía notable de este periodo, fechada alrededor de 1885, captura este capítulo de su vida. Olive Oatman es famosa por su extraordinaria historia de supervivencia y adaptación. Fue capturada por miembros de la tribu Mojave y, durante su cautiverio, recibió un distintivo tatuaje en la barbilla hecho con tinta azul de cactus, una costumbre tradicional de la tribu. Este tatuaje representaba un símbolo cultural significativo para los Mojave, considerado como garantía de una vida pacífica después de la muerte. Los Texas Rangers, una legendaria agencia de aplicación de la ley en el estado de Texas, tienen orígenes que se remontan a principios del siglo XIX. Aunque comenzaron sus actividades de manera no oficial alrededor de 1823 bajo el liderazgo de Stephen Austin, no fue hasta 1835 que fueron formalmente establecidos. Los Rangers jugaron un papel crucial en la historia de Texas, especializados en perseguir fugitivos y mantener la seguridad en las fronteras del estado. Esta fotografía recién descubierta revela un vistazo inusual e intrigante. Una mujer que parece ser una ranchera dedicada al manejo de ganado en un lugar no especificado del Viejo Oeste estadounidense. El descubrimiento de esta imagen se atribuye a Mark Lee Gardner, quien sorprendentemente la encontró en una tienda de antigüedades en Missouri. Tiburcio Vázquez, una figura prominente en la historia de los forajidos hispanos del Viejo Oeste, construyó una larga y notoria carrera criminal. Esta fotografía, que se cree fue tomada alrededor de 1865, captura la imagen de este infame forajido, quien durante casi 2 décadas estuvo involucrado en una serie de actividades ilegales.
Los vaqueros, que desempeñaron un papel esencial en el manejo y traslado de ganado en el Viejo Oeste, a menudo visitaban estudios de fotografía para capturar e inmortalizar sus imágenes. Durante estas sesiones, posaban con su atuendo de trabajo favorito. Bill Doolin, un notorio forajido en el territorio de Oklahoma, se convirtió en un objetivo muy buscado debido a la generosa recompensa ofrecida por su captura. Su carrera criminal llegó a un violento final en agosto de 1896, cuando fue abatido en un tiroteo. Durante este evento, Doolin recibió alrededor de 20 disparos disparados por H.C. Thomas, un respetado comisario adjunto de los Estados Unidos. Durante el funeral de Tom Mezelaury, Frank Mezelaury y Billy Clanton, los dolientes llevaron un cartel con la inscripción "Asesinados en las calles de Tombstone", una declaración que resonó profundamente en la época. La profunda tragedia de este evento radica en que estos tres hombres perdieron la vida en uno de los enfrentamientos más famosos del Viejo Oeste, el tiroteo que tuvo lugar detrás del OK Corral en 1881. Kate Rockwell, reconocida por su carrera artística, desempeñó un papel destacado entreteniendo a los mineros en Alaska a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Con un repertorio que incluía canciones y bailes populares de la época, capturó la atención y admiración de muchos. Rockwell era famosa por sus actuaciones llenas de energía, a menudo vestida con trajes de gasa roja. Wild Billy Cobb, a menudo aclamado como el pistolero más intrépido del Viejo Oeste, aparece en esta fotografía de 1865 vistiendo su atuendo tradicional. A diferencia de muchas otras imágenes en las que optaba por disfraces teatrales, esta fotografía ofrece un vistazo más auténtico a su estilo personal y las preferencias de vestimenta de la época. En el año 1876, durante el apogeo de la era ganadera, Bud Masterson y Wyatt Earp, dos renombrados hombres de la ley del Viejo Oeste, fueron fotografiados juntos en Dodge City, Kansas. Esta imagen inmortaliza un momento de gran importancia, destacando la colaboración entre estas figuras históricas en un contexto notable de la historia estadounidense. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete para poder seguir compartiendo más contenido con ustedes. Gracias.